Cronos, el titán que devoró a sus hijos. La oscura leyenda del tiempo. Antes del Olimpo. Antes del rayo de Zeus. Antes incluso del día y la noche. Existía el caos. Y del caos nació la eternidad. Y con ella, los titanes. Entre ellos, uno dominaría incluso al cielo. Uno cuya hoz marcaría el comienzo del tiempo y el final de la inocencia. Uno que, temiendo su destino, intentó devorarlo. Su nombre es Cronos. Señor del tiempo. Rey del universo. Padre de los dioses y devorador de su propia sangre. El nacimiento de Cronos. En el principio, solo estaba el caos, una vasta nada, sin forma ni dirección. Pero de ese abismo surgió la primera madre, Gaia, la tierra fértil y eterna. Y con ella, Urano, el cielo estrellado, su amante y su opresor. De su unión nacieron los titanes, los cíclopes de un solo ojo y los temibles hecatónquiros, gigantes con 100 brazos. Pero Urano, temeroso del poder de sus propios hijos, los encerró en el vientre de Gaia, reprimiendo su nacimiento, ahogando su esencia. Gaia, desgarrada, urdió una rebelión. Y uno de sus hijos respondió al llamado, Cronos, el más joven y el más ambicioso. Ella le entregó una hoz afilada de pedernal. Y una noche, cuando Urano descendió a abrazar a Gaia, Cronos se alzó contra su propio padre. Lo castró. El cielo fue separado de la tierra. Y la sangre de Urano cayó sobre el mundo, dando origen a nuevas criaturas, las eriñas, los gigantes, y desde el mar a Afrodita. Cronos había destronado al cielo. Y el universo le pertenecía. El reinado de Cronos. Cronos instauró su dominio absoluto. Fue una era sin igual, la Edad Dorada, donde la humanidad vivía en armonía, sin enfermedades ni guerras. Los hombres no envejecían, y los campos florecían por sí solos. Pero la sombra del tiempo siempre se alarga. Antes de desaparecer, Urano lanzó una profecía. Así como tú me destronaste, uno de tus hijos también lo hará. El miedo se instaló en el alma del titán. Cronos tomó como esposa a su hermana Rea, con quien engendró a 6 hijos. Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón. Y el último, el más pequeño. Zeus. Pero Cronos no conocía la confianza. Y el temor a la profecía se volvió más fuerte que el amor de padre. El titán que devoraba a sus hijos. Uno por uno. Cronos devoró a sus hijos. Los tragó enteros, apenas nacían, encerrándolos vivos en su estómago. Así pretendía engañar al destino. Pero Rea, rota por la pérdida, urdió un plan. Cuando nació su 6º hijo, lo ocultó en la isla de Creta, y en su lugar envolvió una piedra en pañales. Cronos, ciego por el miedo, la tragó sin dudar. Y Zeus creció en secreto, bajo la protección de las ninfas, amamantado por la cabra Amaltea, mientras el eco de la venganza maduraba en su interior. La gran guerra, Titanomaquia. Cuando Zeus alcanzó la adultez, buscó liberar a sus hermanos. Con la ayuda de la diosa Metis, hizo beber a Cronos una poción que lo obligó a vomitarlos. Uno tras otro, los dioses nacieron de nuevo, más poderosos, más determinados. La titanomaquia comenzó. Durante 10 años, el universo fue campo de batalla. Los dioses olímpicos, liderados por Zeus, lucharon contra los antiguos titanes. Liberaron a los cíclopes, quienes, en agradecimiento, forjaron las armas divinas. El rayo para Zeus. El tridente para Poseidón. El casco de invisibilidad para Hades. Los cielos se desgarraron. La tierra se partió. El Tártaro tembló. Y al final, los dioses vencieron. El destierro de Cronos. Los titanes derrotados fueron lanzados al Tártaro, un abismo insondable donde el tiempo no avanza, donde el olvido se convierte en castigo. Allí fue encerrado Cronos. El devorador. El usurpador. El temido. Pero no todas las versiones terminan así. Algunas narran que Zeus, conmovido, liberó a su padre y lo envió a los campos elíseos, donde el tiempo fluye en círculos, no en líneas, y donde Cronos gobierna como símbolo de los ciclos eternos.
Cronos es mucho más que un titán. Es una metáfora viviente del tiempo. Nos recuerda que el poder absoluto engendra paranoia. Que el miedo al cambio puede conducirnos a la destrucción de lo que más amamos. Pero también nos enseña algo más profundo. Que incluso quienes cayeron pueden encontrar redención. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los ecos del pasado. Una historia donde el mito se convierte en espejo. Y el tiempo, en leyenda. Esto es mitología ancestral. Donde el pasado cobra vida. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos un comentario. ¿Qué otro titán o dios quieres conocer? Hasta el próximo viaje. Donde mito, sombra y eternidad se encuentran.